Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de nuestro Señor y Rey Jesucristo. A Él honramos y a Él damos gloria y honor por siempre, gracias a su amor, a su bondad. Gracias a los días marcados para nosotros, vivimos en Él, por Él y para Él. Él es la razón absoluta de nuestras vidas. Nuestros días están impresos completamente en el tiempo de su voluntad. Es importante entender que cuando caminamos en el tiempo de su voluntad, entonces toda nuestra vida está controlada por Él. Nuestros días tienen el poder de la manifestación de la voluntad de Dios. Qué poderoso es esto. Y cuando nuestros días tienen ese poder implícito en la manifestación de la voluntad de Dios, entonces vamos a caminar seguro, vamos a vivir en la seguridad de su voluntad y de los dichos de su promesa. No vivimos por otra cosa sino por la palabra. No vivimos para otra cosa sino para hacer la voluntad de Dios. No reconocemos otra autoridad suprema en nosotros sino la voluntad de Dios, su presencia. Vivir allí es estar seguro, es tener la plena confianza de que nuestros pasos y nuestros días están debidamente vigilados y controlados. Vigilados y controlados y determinados para ir al rumbo, al paso, a la velocidad de lo que Dios marcó. Todo hombre de Dios y toda mujer que depende del Señor no tiene otra perspectiva en su vida sino andar conforme a Dios, a sus dichos. La seguridad, nos damos cuenta, absoluta, solo está en el Señor, nuestro Dios. Que sean los días de Dios los que determinen tus días. Que sea la voluntad de Dios la que sea la voz determinante en las decisiones de tu camino, de tus días, de tu vida, de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de todo lo que tienes. Todo está sujeto, estamos ligados, atados con las cuerdas del amor, atados con las cuerdas de la promesa, atados con la autoridad suprema de la palabra a eso. Por eso cuando un hombre está ligado a Dios, tiene la característica de no extraviarse del camino, aunque la torpeza de sus decisiones lo lleve por caminos cerrados, por decisiones equivocadas. El solo hecho de haberte ligado a una palabra y haberte ligado a una promesa de Dios hace que la verdad siempre sea el camino en tu vida. Y permite la invalidez completamente de la mentira y de las sentencias humanas diabólicas. Por eso no hay autoridad que pueda operar un hecho en tu vida cuando Dios es tu supremo Señor y Dios. Todo enemigo está determinado a ser avergonzado y toda acción del diablo está determinada a caerse. ¿Por qué? Porque andar en la voluntad de Dios es vivir en el deseo de Dios, estar sujeto completamente al diseño y al pensamiento de Dios. Por eso es importantísimo, iglesia amada, buscar la voluntad, estar en la voluntad de Dios. Amados hermanos, hoy es un día especial. Hoy es el día de encontrarte
con algo que buscas, porque lo que buscas y la respuesta de lo mismo está en el Señor. Él conoce todo en ti y en mí. No hay nada que se escape al conocimiento. Conoce las lágrimas que has derramado por esta situación que parece a veces insuperable. Pero no son tus lágrimas las que determinan una respuesta, sino la voluntad de Dios frente a un hecho aplicado. Por esa razón es mejor descansar siempre en el Señor, descansar en su palabra, descansar en el tiempo que a veces parece ser un tiempo eterno, el tiempo de la voluntad de Dios, pero aunque a veces da la impresión de demora, es un tiempo perfecto. Porque Dios se mueve en la perfección de los tiempos y en la exactitud de lo que conviene. Por eso es importante andar, caminar conforme al diseño de Él. La seguridad de lo que todo, de tu vida, la seguridad de tus días, siempre, siempre, nunca te olvides, está en el Señor. Y este es el día donde siento la impresión fuerte en mi espíritu de que Dios secará las lágrimas de alguien, porque el dolor de buscar una respuesta, de cómo salir de una situación que parece complicada y difícil, pero la plenitud de lo resuelto, la plenitud de lo solucionado, la plenitud de lo que ya es para Él glorificarse está en Dios. Entonces, si está en Dios, no vale la pena estar en otro sitio, no vale la pena estar en el rincón de la angustia llorando, no vale la pena estar en el sitio de la desesperación sin tener ruta de salida, no vale la pena invertir las fuerzas de nuestra vida en otra cosa, mucho menos cuando esa otra cosa nos debilita y nos pone triste y afligido. ¿No te parece que es mejor descansar en la verdad plena de Dios que te dice: esto parece que no iba a ser, pero será por causa de mi propósito y de mi voluntad y de mi amor por ti? El sí de Dios está en ti como el sí del cumplimiento de las promesas. La voluntad de Dios está operando en tu vida para hacer, porque hemos esperado, porque hemos confiado, porque hemos orado, porque le hemos creído al Señor, y las acciones de nuestra vida en el altar de Dios ha permitido que la voluntad de Dios se active de manera suprema y absoluta en nuestra vida, y eso es materia de seguridad absoluta. No está ajeno Dios de todo lo que pasa. Aún antes de que suceda, Él ya es en el conocimiento. Antes de que todo venga, Él ya sabe. Todo principio revelado es un conocimiento absoluto en Dios de un final. Poderoso eso. Por eso es necesario caminar con los pasos de la verdad, creyendo. Hoy más que ayer, toda dificultad viene para hacerte más fuerte. Y toda dificultad, cuando tenemos la dependencia de Dios, viene para manifestar que Dios es tu Padre y que su palabra es verdad. Nunca olvides esa premisa. Él es tu Padre y su palabra es verdad. Por eso, los recursos de Dios no están en la limitación de la necesidad del poder de Dios, del espíritu de nuestra mente. Los recursos de Dios están en lo infinito de su poder, en lo posible de su naturaleza. Hay poder de Dios. Por esa razón, descansar en Él es el mejor lugar. El sitio seguro para vivir es confiar en el Señor. El mejor mapa de ruta es la palabra
bendita y santa de nuestro Dios. Porque la palabra conoce, revela los tiempos revelados y manifiesta los tiempos desconocidos. Vivir en la palabra es vivir para Dios. Esa es nuestra naturaleza y esa es nuestra razón de vivir. Vivir para Dios no puede ser otra cosa que una necesidad imperante, que una necesidad profunda en nuestro espíritu. Vivir para Dios tiene que ser la prioridad de nuestros días y la señal de nuestra casa. Vivir para Dios tiene que ser la fuerza, la razón de vivir, de existir, la fuerza diaria para continuar. Por eso hoy, en esa determinación de vivir para Dios y que su voluntad sea establecida en nosotros, nos cedemos, porque nunca la voluntad de Dios puede ser operante en alguien si no se cede. Tienes que cederte. Cederte es rendirte, cederte es convertirte, cederte es esperar completamente en Él, cederte es hacer del Señor tu único y absoluto dueño. Cederse a Él es creer plenamente que en este lugar, en esta casa, en esta vida, en esta empresa, en esta familia, el único altar existente de adoración es Él. Cederte a Él es verlo a Él como la autoridad suprema de ti y de todos tus asuntos. Cuando Dios es la autoridad suprema de los asuntos de nuestra vida, entonces todo asunto, cualquiera que sea su naturaleza o su origen, o cualquiera que sea su efecto, estará siempre sujeto a quien es la autoridad gobernante de nuestra vida. Dios está en control y eso habla no solamente el control de gobernar, sino el control de conocer y el control de manifestar su propósito y su plan, poder de Dios en nuestra vida. Sigue avanzando, no temas, porque este pleito también lo ganarás. Esta situación también la superarás. En esto también oirán los gritos y el clamor de la gloria de Dios. En esta ocasión también oirás la voz que te dice: ven fuera, Lázaro. Y desde allí tendrás que levantarse. La muerte tendrá que dar por sentado de que las cadenas no resisten a una voz suprema. Todo se romperá para traerte a la libertad. Todo en Dios no es todo lo de Dios. Todo en Dios es la medida que tú necesitas para poder salir. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Por eso creerle a Dios es la mejor alternativa. Porque un milagro vendrá de camino o viene en camino mejor para traerte la medida del presupuesto para suplir. Porque Dios, Él es el que suple. Yo suplo todas tus necesidades, no algunas, sino todas tus necesidades conforme a las riquezas de Él en gloria. No vivo por la escasez o por la abundancia de lo que poseo. Vivo por las riquezas de la gloria de Dios. Esas son las riquezas que me sostienen y las que sostienen mi casa y las que sostienen el ministerio y las que sostienen las familias. Esas son las riquezas, porque no solamente son riquezas que traen la acción de la materia, del dinero, sino las riquezas de su paz, las riquezas de tener una mente abierta y sana para pensar lo que debemos pensar, lo honesto, lo puro, lo bueno, lo amable. Esas riquezas
que nos dan la salud para amar aún hasta a nuestros enemigos. Tenemos la libertad de amar porque tenemos las riquezas de Dios. No estamos en la escasez, sino en las riquezas de Dios, porque esas son las riquezas que nos hacen rico a nosotros. Las riquezas de Dios, y esto es tan poderoso, están reveladas y manifestadas para ti y para mí. Por eso, si hoy hay pobreza en tu mente, entra al espíritu de la riqueza. Si hoy hay pobreza en tu espíritu, entra a la riqueza de un espíritu que entiende la dimensión de la palabra. Si hay pobreza en tu casa, hoy entra a la riqueza de la felicidad en tu hogar. Si hay pobreza en tu vida espiritual, hoy entra a las riquezas de amar a Dios de tal manera, con ese amor tan profundo, que cuando el enemigo venga a traerte circunstancias adversas, dile: estoy enriquecido en Él y por Él y para Él. A ese Dios que amamos. Por eso este pueblo tendrá que ver las riquezas de los días de las riquezas de Dios. Este pueblo tendrá que ver lo que fue dicho antes de este día. Porque Dios no habla por este día, Dios habla antes de este día, porque antes de este día ya Dios había puesto en marcha su plan. Los tiempos presentes no son una sorpresa para Dios. Los tiempos presentes, no, esto es poderoso, no son más que la continuación de un conocimiento previo divino. Por eso tenemos que estar confiados. Tenemos que estar confiados, porque de este horno ardiendo saldrás incólume, victorioso. De este estado comatoso te levantarás fuerte en el espíritu para vivir en la plenitud de Dios. De esta prisión serás libre para contar un hecho de Dios que te llevó hasta aquí, hasta el lugar donde hoy disfrutas la bendición de Dios. Hay muchas cosas que hoy tendrán que ponerse en marcha a causa del tiempo, porque ya es el tiempo de Dios. Quizás estás cansado de esperar y adormecido, a veces por la opresión de la necesidad de los días. Y tal vez pensando o diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Como el Salmo capítulo 13, ¿hasta cuándo? Pero ¿hasta cuándo? Es ahora. Porque la hora de Dios, poder de Dios, es la señal que debes ver en el reloj de Dios, que se marcó la hora de ser lo que va a ser para ti. Espera y confía plenamente en el Señor, porque lo que Dios hizo en tu cuerpo, lo que Dios hizo en tu familia, lo que Dios hizo en tu finanza, lo que Dios hizo en tu casa, lo que Dios ha hecho en tu vida, lo volverá a hacer, pero a un mayor nivel, porque la revelación te da mayores dimensiones. La revelación te da mayores cosas. La revelación te da mayores medidas. Vivir en la revelación es vivir en la cúspide absoluta de la sobreabundancia, poder de Dios, de la sobreabundancia divina. Por eso rompemos el espíritu de la ignorancia. Se rompe el espíritu de la esclavitud de pensamientos religiosos y de pensamientos del pasado. Esto es poderoso. El pasado solo conecta con la mente de Dios, de Satanás. Solo Satanás se quedó en el pasado porque él no evolucionó en la capacidad de la revelación presente de la palabra.
Quiero que se tenga bien duro porque son palabras tremendas hoy de parte de Dios. Por eso oirás una voz de vida. Por eso en tu casa se oirá una voz de vida. En cualquier lugar donde la agonía esté operando, la voz de la vida, de la voz de la palabra, por la confianza que tienes en el Señor se oirá. Y de allí te levantarás. De allí podrás superar porque estás en el tiempo de superación y en el tiempo de superar. Por eso te levantarás más fuerte. Por eso después de esto, que es extraño para el mundo, pero conocido para Dios, nos levantaremos porque el plan de Dios está en operación. El plan de Dios está operando y no puede ser detenido, no puede ser parado. Todo en el mundo se atrasa, todo en el mundo se altera. El plan de Dios sigue incólume en nuestra vida. El plan de Dios sigue igual que en el principio. El principio de Dios no ha sido alterado. El principio de Dios sigue su marcha en tu vida. Ojalá puedas conectarte al espíritu de esta palabra tan poderosa de este día. Por eso hoy quiero hablarles de una verdad que está conectada con los dichos anteriores. Y este mensaje lo he titulado: antes de todo, Dios es la verdad suprema. Antes de todo, Dios es la verdad suprema. Antes de que pase todo, Dios está en el conocimiento y en el control. Solo Él puede hacerlo. Por eso dice el libro de Isaías capítulo 43, el verso número 13, dice la palabra del Señor así: aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Poderosa palabra, poderosa. Aún antes que hubiera día, antes de tu día, el conocimiento de Dios ya es. Ojo, el poder de su autoridad ya es. Antes de que lleguemos a un lugar de tiempo o de circunstancia, Dios ya estuvo allí, poder de Dios. Y eso nos da confianza, nos da seguridad, porque Dios te llamó a andar con Él, en armonía con Él, no como un compañero. Te llamó a andar en armonía con Él, con el espíritu de un padre. Un padre que sabe que alguien salió de Él y que por causa de que hemos salido de Él, hay una afinidad. No podemos hablar de afectiva porque Dios no está en los sentimientos, pero sí hay una afinidad eterna con Él. Porque esto es poderoso, cuando Dios te ve, se ve Él en sí mismo. Y eso dice que Dios, como se ve en sí mismo en ti, significa que está implícito dentro de ti y sus planes también. Por eso, antes de que hubiera día, yo soy. Entonces significa claramente que no hay días desconocidos para Dios. ¿Son desconocidos los días que vives? No. ¿Son desconocidos el proceso que vives? No. ¿Son desconocidas las circunstancias que tú vives? Para Dios, no. ¿Son desconocidos los días complicados que tú vives? No.
Los días nos sorprenden a nosotros, pero no a Dios. Tú y yo podemos ser sorprendidos con el día de mañana y los efectos del día de mañana porque no sabemos. Pero Dios no. Y antes de que los días sean los días revelados para nosotros, Dios ya estuvo allí. Porque los hechos de los días nacen precisamente del plan de Dios. Porque para los días Dios tiene planes, pero para los hombres Dios tiene propósitos. Y siempre el propósito de Dios está por encima de los planes. Eso significa que tú caminas en una atmósfera superior. Y en esa atmósfera superior caminamos. Por eso, cualquier cosa te puede fallar, menos Dios. Y te aconsejo, quizás a cualquier cosa le puede fallar, te aconsejo, a Dios no le falles. Y si la torpeza de tus decisiones te lleva a fallarle, busca el altar y divisa en algún lugar del tiempo, porque cuando tú te arrepientes, esto es poderoso, dentro del tiempo de tu arrepentimiento se revela la imagen de la sangre de Cristo. Y cuando tú divisas la sangre de Cristo frente a ti, entonces se manifiesta en tu vida el poder que te redime y te vuelves más alto que el diablo y te elevas mucho más alto que tu circunstancia y llegas a elevarte mucho más alto que esa montaña que parece infranqueable que está dentro de ti, porque la sangre de Cristo, poder de Dios, te habilita en la legalidad para seguir caminando, porque es la sangre de Cristo la que anula completamente todos los fallos. ¿Sabes una cosa? Cuando al diablo se le recuerda la sangre poderosa de Cristo y el acto de resurrección del Calvario, sabe que el diablo se conecta con la memoria de la sentencia que carga de ir al infierno. Todo lo que se ha levantado en tu vida carga con una sentencia. Porque todos los poderes del mundo están implícitos en Dios y en la autoridad de su nombre revelado, el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, para que en él se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Él es el Señor. Por eso es importante entender que estar del lado de Dios y Dios estar de nuestro lado es tener la respuesta segura. Si estamos del lado de Dios y Dios está de nuestro lado, no hay nada, absolutamente nada, que pueda condenar lo que Dios dijo que debe vivir en libertad. No hay nada que pueda condenar lo que Dios dijo que debe vivir en paz. No hay nada que pueda condenar lo que Dios dijo que ya era sano. No hay nada que pueda condenar lo que Dios ya determinó que va a salir. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Por eso dice el libro de Primera de Samuel 2:25, que si pecare el hombre contra el hombre, los jueces de la tierra le juzgarán, pero si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Eso es el juicio poderoso. El juicio poderoso ha sido hecho a las circunstancias de tu vida.
Por eso te levantarás, porque hay un juicio poderoso de Dios sobre esta necesidad. Hay un juicio poderoso del Espíritu de la palabra de Dios sobre esta circunstancia. Hoy estamos aquí para recordarle al diablo que hay un juicio poderoso de Dios sobre él, que lo despojó de autoridad y que anuló el acta que había de los decretos que había contra ti. Hoy camino en el conocimiento de un acta satánica anulada, poder de Dios. Se anuló el acta contra mí y contra tu vida y contra tus hijos. Esa acta está anulada. Satanás, tienes que saberlo hoy, que se ha anulado el acta que has levantado contra mí y contra mi casa y contra mi familia y mis finanzas, contra mi cuerpo, contra mi hogar, contra el ministerio. Está anulada. Como dice la palabra en Colosenses 2:15. Se anuló el acta, iglesia. Caminamos en el espíritu de un acta satánica que ha sido anulada. Caminamos en el espíritu de un decreto que sé que se va a cumplir en tu vida. Rey Ashok Rama Haya. Siento el poder de Dios. La presencia viva del Señor está ministrando poderosamente en esta hora. Nunca olvides que estamos en la ley de lo superior, porque antes de que todo sea, ya es en el conocimiento de Dios y en su voluntad. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Iglesia, todo nació en Dios y todo termina por su voluntad. Sus promesas absolutas no pueden ser detenidas en su cumplimiento. No sé cómo el diablo le va a hacer para impedirlo, pero todo argumento del diablo y todo esfuerzo del mismo no es válido. Porque operas tú en lo superior, en lo absoluto de Dios. En lo absoluto de Dios. ¿Tú sabes qué es lo absoluto? Lo absoluto de Dios es que Él está por encima de todo y de todos. No hay nada. No hay nada. No hay autoridad ni eclesial, ni jurídica, ni política, ni sistemática, ni médica que esté por encima de Él. Y en esa autoridad suprema, a través de Jesús su Hijo, nos hizo sentar en esos lugares celestiales con Cristo. Por eso, una sorpresa divina te va a visitar. Por eso dice el libro de Isaías, capítulo 42, el verso número 9. Isaías 42, el verso 9, dice la palabra del Señor. Qué palabra tan poderosa hoy. Dice la palabra del Señor, Isaías 42, 9. He aquí que se cumplieron las cosas primeras. Hay cosas primeras que ya se cumplieron. Lo que has vivido, lo que has experimentado. Los milagros no es más que la claridad. Es la enseñanza de Dios diciéndote, lo hice para que sepas que lo vuelvo a hacer. Sucedió para que sepas que va a volver a suceder otra vez.
que pasaste y vas a volver a pasar otra vez, por muy difícil que sea el camino. Alabado sea el nombre del Señor. Yo anuncio cosas nuevas. Significa que lo que viene es superior a lo vivido. Los días del presente no son otra cosa que cosas de anuncio que vienen. El mundo siempre se dimensiona a anunciar de acuerdo a los síntomas presentes del conocimiento humano y de la visión humana, y de acuerdo a lo que conocen y de acuerdo a lo que ven, anuncian. Pero en Dios hay una operabilidad tan sobrenatural que, como no está sujeto a circunstancia, de lo que no parece será, y de lo que parece una tragedia emergerá la vida. De lo que parece que fuera una cosa difícil, cuando tú te darás cuenta será tan fácil, porque Dios se glorificará en aquello que ha dicho que se glorificará. Yo anuncio cosas nuevas. Te estoy anunciando de lo nuevo que viene de Dios para ti. Y te estoy anunciando de lo nuevo que viene de Dios para ti, porque Dios es la verdad suprema. Y la verdad suprema conoce todo antes de que sea conocido. La verdad suprema es antes del principio, antes del tiempo. Está la verdad suprema. Antes de que sea, ya es la verdad suprema. Oh, wow. Antes de que salgan a la luz, antes de que salga a la luz, yo la haré notoria. Dios hará notorio. Y cuando dice que Dios hará notorio, significa que será conocido lo que Dios hará en tu vida. Lo conocerán los que todavía no han conocido nada de ti. Lo conocerán aquellos que creen que no hay nada en tu vida. Sí, lo conocerán, porque no fue conocido, no fue revelado por ti, fue revelado por el que te escogió, el que te marcó y el que te dijo: tú eres mi hijo y yo soy tu padre. ¿Cómo me siento respaldado por mi Padre? ¿Cómo me siento fortalecido por mi Padre? ¿Cómo me siento tan bendecido por mi Padre? Cuánto te amo, Padre amado. Te amo y te deseo con todas las fuerzas de mi corazón. Te amo tan profundamente. Te amo porque sé que cada día de mi vida está revelado en el conocimiento supremo y absoluto de tu autoridad y de tu voluntad. Entiende, iglesia, toda circunstancia que aparece en este mundo, la verdad suprema de Dios ya es sobre ella. Toda. ¿Entendiste esta palabra tan poderosa? Toda circunstancia que aparece en este mundo, la verdad suprema de Dios ya es sobre ella. ¿Qué vives? ¿Qué está pasando? Hay una autoridad sobre lo que ya estás viviendo, que dice que es la autoridad suprema de Dios. Por eso dice el libro de Efesios capítulo 1, el verso número 22, este texto tan tremendo y poderoso. Efesios capítulo 1, verso 22 dice: y sometió. Significa que hubo un poder de autoridad y sometió. Todo está sometido. Sometido significa que hay una autoridad superior. Sometió ese problema, sometió esa enfermedad,
sometió, todo está sometido, sometió a ese hombre que te hace la vida imposible, sometió a esos demonios que te atacan, sometió a ese espíritu de muerte y de enfermedad, sometió esa aflicción y esa angustia en tu vida, sometió todas las cosas, todo ha sido sometido, todo ha sido sometido bajo sus pies. Ni siquiera lo sometió bajo su mano, sino bajo sus pies, que es el lugar que habla el poder de Dios, de la humillación extrema. Todo lo que está bajo los pies habla del control absoluto. Todo lo que está bajo los pies habla de una autoridad, de una autoridad suprema. Levántese del lugar donde usted está y diga: Cristo sometió todas las cosas. Todo en esta casa está sometido bajo los pies de Cristo. Y toda adversidad, levántese y levante las manos y comience a adorar y a bendecir al Señor y a glorificarlo, porque en este ámbito poderoso, en este ámbito de gloria sobrenatural, todo está sometido bajo los pies de Cristo. Y dice algo más: no solamente sometió todas las cosas bajo sus pies, sino que lo dio como cabeza a la iglesia. O sea, el poder del sometimiento, esa autoridad de sometimiento se la dio a la iglesia, pero se la dio no como las manos, se la dio en la condición de la cabeza. Ahora la iglesia está en control. Y lo dio como cabeza a la iglesia sobre todas las cosas. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, sobre todas las cosas. Mira eso, sobre todas las cosas. O sea que cualquier cosa en tu vida está sometida a una respuesta, está sometida a un milagro, está sometido a un evento sobrenatural de Dios, está sometido a una manifestación del poder de Dios, está sometido a que algo pase. Aquí algo va a pasar, aquí algo va a suceder, algo va a levantar esta vida, algo va a levantar este hombre, esta mujer, este hogar, esta empresa, algo va a levantar a este hombre, a esta mujer. Algo va a levantar este cuerpo enfermo y moribundo. Algo va a levantar, y ese algo o ese alguien es Cristo el Señor. Porque todo ha sido sometido. Y lo que ha sido sometido está sujeto a obedecer. A obedecer. Por eso cuando tú te sometes a Dios, estás sujeto a obedecer. Y todo lo que en ti se somete a Dios está sujeto a obedecer. Por eso tus hijos estarán sujetos a obedecer. Donde quiera que estén, de allá ellos vendrán a Cristo el Señor, porque están sujetos a obedecer. Y tú, del lugar del miedo, del temor en que vives, estás sujeto a obedecer. Por eso serás libre. Esa sanidad vendrá a tu cuerpo porque está sujeto a obedecer. Por eso será sanado, porque todo aquello que está sujeto a obedecer tendrá como testimonio el poder de Dios. Y esta casa que ha sido sujeta a Cristo tendrá como testimonio el poder de Dios. Ese corazón que le cree a Cristo tendrá como testimonio el poder de Dios. Todo lo que está sometido a Dios vivirá el testimonio del poder de Dios. Todas las cosas se manifiestan para desarrollar propósito y estructura. A veces nosotros queremos que Dios haga cosas que no llevan ni propósito ni estructura. Si Dios hiciera eso, sería un Dios sin sentido. Sería un Dios vago en sus manifestaciones.
Pero todo lo que Dios hace, lo hace para desarrollar propósito en tu vida y crear en tu vida estructura. Y a veces desarrollar propósito no es fácil porque significa quebrantar voluntades, moler caracteres para formar diseños de Cristo. A veces desarrollar propósito no es fácil porque significa muchas veces el dolor para la vida. Porque si no hay Getsemaní, no hay Calvario, y sin Calvario no hay victoria. Sin dolor no hay nacimiento. Todo dolor lleva implícito nacimiento. Tenemos que entender que para poder desarrollar propósito tiene que haber una estructura revelativa en nosotros que hable para lo cual nacimos y nuestra vida se encamine en esa ruta. Lo grande de un hombre no está en lo que sabe. Lo grande de un hombre no está en los dones que tiene para hacer milagros, señales y prodigio. Lo grande de un hombre no está ni siquiera en el tiempo que lleva asistiendo a la iglesia. Lo grande de un hombre o de una mujer está en la estructura que tiene, porque su estructura habla poder de Dios, de todo el trabajo de Dios hecho en tu vida. Y el poder de cada palabra recibida. Tu estructura habla de un fruto. Tu estructura habla de un trabajo. Sí se ha hecho un trabajo. ¿Cómo quisiera ver las imágenes de que sí se ha hecho un trabajo? No estamos visiblemente en la iglesia, pero tiene que haber una manifestación de que sí se ha hecho un trabajo en tu vida, de que sí se ha hecho un trabajo en tu ministerio, de que sí se ha hecho un trabajo en tu casa, de que sí se ha hecho un trabajo usted como hombre, como esposo, como sacerdote de su casa, como hombre fiel, como un buen cristiano, que sí se ha hecho un trabajo porque tiene estructura, y todo lo que tiene estructura soporta vientos, soporta tempestades, soporta crítica, soporta momentos difíciles, soporta ataques, porque lo que tiene estructura en Dios fue diseñado para aguantar, para soportar y para que la gloria de Dios sea manifiesta. Lo que tiene estructura tiene identidad. Y lo que tiene identidad tiene el conocimiento de quién es y de dónde viene y a qué casa pertenece. Por eso la gente que tiene estructura conoce principios. La gente que tiene estructura conoce autoridad. La gente que tiene estructura conoce la palabra. La gente que tiene estructura conoce quién es su Dios. La gente que tiene estructura sabe cuál es el ámbito de su mundo para vivir. La gente que se va al mundo, la gente que se va dejando, abandonando los caminos del Señor, es porque nunca desarrollaron ni naturaleza ni estructura divina. Cuando tú tienes estructura, sabe distinguir el valor de las cosas de la vida. Y sabes que lo valioso, lo más valioso de lo valioso, es estar con mi Señor, con mi Rey, con mi amado, con mi Dios. No hay nada superior que eso. Por eso te vuelves inmovible. Te vuelves inmovible, aunque te vuelves conmovible. Cada palabra te conmueve de Dios. Porque cuando tienes estructura, vibras con las palabras del Espíritu.
Por eso la gente que tiene estructura sabe que toda palabra de Dios que ha sido enviada a su espíritu fue enviada con propósito. Dios no habla para informarnos, Dios habla para estructurarnos. Dios no habla para consolarnos solamente. Dios nos habla para revelarse más a nosotros y que podamos entender lo grande y lo poderoso que es Él. No hay nada superior a Él. Amada iglesia, siento la presencia viva del Señor aquí. Y sé que el Espíritu de su gloria se está moviendo poderosamente y está llegando hasta los hogares. Siento como que si estuviéramos literalmente unidos aquí. Físicamente la presencia de Dios está fuerte en este lugar. Por lo tanto, pido que esta presencia misma, llegue completamente en este momento, imparta y rompa completamente sus hogares y se llenen de esa paz, se llenen de la seguridad de los días de Dios, la seguridad del ámbito supremo de la voluntad de Dios divina. Por eso, iglesia, busca construir estructura. Busca construir estructura, porque todo lo que tiene estructura, el enemigo se estrella. Cada vez que el enemigo viene contra ti, tendrá que estrellarse porque tú tienes estructura divina. Te construyeron con el material de la revelación y de la pasión por tu Dios. Y cuando el hombre tiene estructura, sabe que en cualquier adversidad de la vida tiene un altar para orar, tiene un lugar para hablar con su Dios, tiene línea comunicativa con su Padre Celestial, y entonces las instrucciones vendrán. Estructura de Dios. Por eso dice Romanos, el verso que hemos conocido, que conocemos, que los que amamos al Señor, 8:28, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Todo lo que tiene estructura permanece en el tiempo. Todo lo que tiene estructura no es alterado por el tiempo. Usted puede estar ausente de la iglesia por circunstancias extremas y ajenas a su vida, como la presente, pero su estructura le hace un hombre fiel. Su estructura lo mantiene conectado con el Espíritu de Dios y con el Espíritu de la paternidad ministerial. Su estructura te hace vivir inherente a la palabra, te hace estar conectado completamente con los dichos constantes del Señor. Lo que determina lo que eres es la estructura que posees. Un hombre de Dios sin estructura no es más que un evangélico haciendo milagros irresponsablemente. El mayor testimonio de nuestra vida está en la estructura que poseemos. Porque tu estructura habla de tu esencia, de lo que eres en Cristo. Y en Dios nunca las cosas son y luego no son. En Dios todo es para ser. Entonces tú eres hoy, eres mañana, eres pasado mañana, lo que Dios dijo que era. Sin importar las circunstancias, porque el diablo ni el mundo pueden establecer circunstancias en tu vida. Solo la verdad de Dios es la que establece circunstancia en tu vida. Aleluya al Señor.
Dios puso propósito en el hombre para 3 puntos rápidamente. Número 1, hacer la voluntad de Dios y vivir en la cultura de su reino. Para eso Dios puso propósito en tu vida, para que vivas en su voluntad y en la cultura de su reino. Por eso el Salmo número 40, el verso número 8, dice la palabra del Señor. Este es un salmo profético, y en este salmo profético dice el Señor, dice la palabra: el hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me agrada, me agrada, me agrada, me agrada. El hacer la voluntad de Dios es algo que debe ser un deseo constante en nuestra vida, porque no nacimos en Dios para vivir en el pecado. Nacimos en Dios para vivir en su voluntad, y que el espíritu de la santidad de Dios sea el rostro de nuestro rostro. Punto número 2, Dios puso propósito en el hombre para, punto número 2, llevar frutos que testifiquen de la verdad que cargas. Yo sé que por eso Dios te ha podado. Yo sé que por eso Dios ha procesado, porque todo aquello que está determinado a dar más fruto necesita ser podado. Nunca temas a las podas, y las podas son procesos que vienen, procesos que se viven, porque todo árbol que está determinado a dar más fruto necesita ser podado. Si vas a tener mucho, tendrás que vivir el tiempo de la escasez. Si vas a administrar muchas riquezas, tendrás que vivir momentos de procesos que te enseñan a depender de Dios y no de tus fuerzas. Por eso dice el libro de Juan capítulo 15, el verso número 16, aleluya: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré, dice el Señor. Naciste para llevar fruto y para ver los frutos de la fe y de la palabra que te predico. El espíritu de la palabra que te predico es el espíritu de una palabra que produce fruto. Y número 3, Dios puso propósito en el hombre para, número 3, que la imagen de su diseño fuera revelada con la manifestación de los hechos sobrenaturales. Mira eso tan tremendo. Que la imagen de su diseño fuera revelado con la manifestación de hechos sobrenaturales. Esos son los hechos que vienen. Hechos sobrenaturales. Esa es la lectura que verás, que leerás en los próximos días delante de ti, en tu vida y en tu casa. Hechos sobrenaturales, y eso es lo que leerás en tus hijos. Hechos sobrenaturales, eso es lo que leerás en tu hogar. Hechos sobrenaturales. La presencia maravillosa del Espíritu Santo está aquí, porque los hechos sobrenaturales se avecinan y son ahora para este pueblo, y son ahora para esta iglesia, y son para ahora para todo aquel que lo escucha. Dice la palabra del Señor: en él mismo asimismo tuvimos herencia. Efesios 1:11, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta respuesta, iglesia, está echada. Esto está solucionado. Esto está bendecido. Esto está controlado. Esto es la señal del
la señal del canto nuevo de Dios para esta vida. Iglesia amada, en esta dimensión sobrenatural, te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús. Camina, camina, no pares de caminar en Cristo. Ámalo con la pasión de días revelados como estos días. Ámalo con la necesidad suprema de tu espíritu y vive en la sobrenaturalidad de un tiempo que traerá señales y maravillas para tu vida, porque los días de ver son los días de ahora, y los días de vivir en la gloria del Señor y su manifestación son los días de ahora. Te bendigo con toda bendición en Cristo Jesús, que la gloria y el poder del Altísimo inunde poderosamente sus vidas, mi corazón y mi alma, unidos a ustedes en mi oración constante. Mi amor a Dios es muy grande y por ustedes también. Los amo profundamente y los bendigo, y sé que muy pronto, con mayor fuerza y en la mayor expectativa de manifestaciones sobrenaturales, nos veremos para gozarnos en el Señor. Abrazos, los amo profundamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Ministerio Internacional Generación de Fuego.